Bien, amados hermanos y hermanas en el Señor, me es grato también extender un saludo a todos ustedes, también la señora Irma con su hijo que nos visita. Y es grato para Dios también mucho más cuando de su palabra hacemos memoria, aprendemos de ella, nos instruye, ¿no? Y como pueblo de Dios estamos aquí para dar cumplimiento a lo que Dios nos ha encomendado a través de su palabra, donde su pueblo siempre estará reunido para alabar su santo nombre. Entonces, amados hermanos, con este corto saludo vamos a proceder al sermón de este primer día de la semana, en el cual yo he traído también para compartir con ustedes. Básicamente nos vamos a referir al libro del Apocalipsis. Nos vamos a referir en el libro del Apocalipsis, capítulo 13. Libro del Apocalipsis, capítulo 13. Voy a darle lectura al capítulo, todo el capítulo vamos a leer, aunque no lo podemos terminar quizá, pero quedará para el siguiente orden establecido de terminarlo. Vamos a detallar lo que podamos hacer dentro del orden para dar lugar también a los siguientes. Voy a darle lectura al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Dice aquí en este texto, en esta versión, todos podemos tener ya la cita, el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hay un título que dice las dos bestias. Dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Hasta ahí el texto o el capítulo 13 leído, del 1 hasta el verso 18. Bueno, aquí prácticamente nos ha narrado o el tema básico del capítulo 13 del Apocalipsis. Se trata de las dos bestias, pero bueno, vamos entonces a desmenuzar según lo que se refiere el capítulo 13 del Apocalipsis, según los tratados del libro del Apocalipsis, en la cual tengo el gozo de obtener en mis manos el libro del Apocalipsis, tratado ya por el hermano Bill Rivis. Y él nos desmenuza todos estos textos que hemos leído según el capítulo 13 de Apocalipsis. Y lo voy a comenzar. El comentario es amplio, por eso dije al principio que ojalá tengamos que avanzar por lo menos la mitad de los textos, son 18 versículos. Entonces, dice lo siguiente, aquí ya el comentario sobre el libro del Apocalipsis, dice lo siguiente, como introducción al capítulo 3. Dice, este capítulo presenta las dos bestias del mar, como decía el verso 1, y la de la tierra. La primera es la mano de Satanás y la segunda su mente. La primera es el poder perseguidor de Satanás por medio de gobiernos mundanos. La segunda es la religión y filosofías falsas de este mundo. Son aliados de Satanás, según el comentario del capítulo 3. En el tiempo de Juan, el poder político perseguidor fue el imperio romano, bajo los Césares, Nerón y Domiciano en particular. En tiempo de Juan, las religiones y las filosofías fueron las de los paganos, el politismo y la idolatría, que incluían el culto al emperador, del judaísmo y del gnosticismo en particular. Había falsos maestros y algo de apostasías ya en la iglesia. Pero el catolicismo tuvo todavía en forma embrional, dice el comentario acerca del inicio del capítulo 3. Ahora comenzamos con el verso 1, que nos decía lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas
un nombre blasfemo. ¿Qué nos dice entonces acerca? Hay que tomar en cuenta que en este versículo primero del capítulo 13 nos desmenuza palabra a palabra aquí el comentario. Ya vamos a notar. Dice, me paré. Lo que dice, me paré sobre la arena del mar. En alguna versión, la Biblia de las Américas la traduce y se paró sobre la arena del mar. Eso es lo que dice en la versión, la Biblia de las Américas, pero aquí en esta versión dice, me paré. Así como también dicen otras versiones. Es cuestión de los manuscritos de hermanos. Se paró el dragón allí porque iba a recibir a sus dos ayudantes, el primero del mar y luego el del otro, el de la tierra. Eso en cuestión cuando dice la primera frase, me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, o sea, a la orilla. O sea, esto vio prácticamente Juan, la cual pues Cristo también le dio potestad para que él declarara esa visión o revelación también, la cual Jesús y tomó a Juan como un instrumento para que luego él la compartiese. Ahora dice luego la segunda frase. Una vez. El mar simboliza, dice, naciones y pueblos, de donde suben imperios. El mar simboliza naciones y pueblos, de donde suben imperios. Para esto es una de las profecías que también Daniel, no solamente Daniel, también está Jeremías, Apocalipsis, también Isaías. Pero yo he tomado una traducción del libro de Daniel. También tengo el honor de esta versión o comentario del libro de Daniel, donde le vamos a ver un poquito sobre de lo cual Juan habla en el Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ir al libro de Daniel. Él ya interpretó esta visión o revelación de Juan en el libro de Daniel capítulo 7. Aquí hace un comentario Daniel donde dice el 7.1, vamos a leerle hasta el 4. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, o sea, en su habitación. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra subían del mar. Verso 4. La primera era como león, tenía alas de águila, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso y esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia y semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne.
En esto, Daniel hace énfasis sobre de lo que hemos leído en el capítulo 13 del Apocalipsis. Habla, por ejemplo, tuvo muchas visiones Daniel, y entre una de ellas está hablando el Apocalipsis, Juan, en el capítulo 13, donde básicamente estos poderes que se hablan del mar, la tierra, eran poderes políticos, religiosos, sobre lo que nos dijo el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Lo que nos decía en el comentario aquí, el primer texto: y vi una vez, y me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi una gran bestia. Fue uno de los sueños en la cual interpretó también Daniel, la cual está relacionado con el libro del Apocalipsis, la cual estamos leyendo, haciendo el tema principal del Apocalipsis. Ahora dice continuamente del versículo 1 del Apocalipsis 3, dice que vio también que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo cual también ya relató también Daniel. Más adelante vamos a continuar. Esta bestia simboliza el imperio romano, cerca de lo que dice que tenía 7 cabezas, una gran bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia, dice, simboliza el imperio romano del tiempo, o en los tiempos de Juan, que subió de los tumultos y guerras de entre los hombres, y ahora persigue al pueblo de Dios. Otra de las frases dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se comenta acerca de estas frases. Es decir, la bestia tenía inteligencia con respecto a las 10 cabezas. Tenía inteligencia cabal, poder pleno, dentro de su campo de actividad. Luego dice otro término, 10 diademas. 10 diademas. ¿Qué significa? Simboliza realeza y reino. Para esto podemos ver en el capítulo 12.3 del mismo libro, regresando al capítulo 12.3, que lo describe también a esto con respecto a las diademas. 12, verso 3, capítulo 12 del Apocalipsis, regresando. En el verso 3. También dice, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dice también el relato en el capítulo 12. ¿Qué dice entonces? Esta bestia se parecía mucho a su amo, según el comentarista aquí. Y sobre la frase blasfemo, la última frase, un hombre llamado blasfemo, simboliza completa falta de reverencia hacia Dios. Es decir, cuando habla de imperios, es que este imperio, este primer imperio, la cual le da con respecto al poder religioso mundial, que es la Gran Babilonia, la madre de las rameras, la cual rige hasta el día de hoy. Un nombre blasfemo. En el capítulo 2:9, alguna vez leíamos del libro de Apocalipsis 2:9. Ahí tenemos, vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 2, verso 9.
Ahí nos decía en cuanto al mensaje a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, verso 9, donde decía: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, nos decía, por ejemplo, el comentario, según del libro del Apocalipsis, aquí el hermano lo traducía diciendo que se trataba, la primera es el poder perseguidor, el cual es Satanás, por medio de gobiernos mundanos, y la segunda es la religión y filosofía falsa de este mundo. Son aliados, o sea, van cogidos de la mano. Poderes que van contra la verdad de Dios. Por eso hubieron tribulaciones, las cuales ya aconteció. Juan experimentó las tribulaciones y las cuales también las compartió en su relato sobre el libro del Apocalipsis. Habíamos visto mucho en cuanto a eso, a las 7 iglesias. Entonces veíamos la última frase del libro del Apocalipsis 1, un hombre blasfemo, la cual dice simboliza la completa falsa de reverencia para Dios. Luego vamos a ir al verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Describe seguidamente el verso 2. Dice que vio sobre la bestia también levantarse un león, un dragón como boca de león, según dice, a un leopardo. La descripción representa el horror de la obra de persecución de parte del gobierno romano pagano del tiempo o en los tiempos de Juan. Aquel que vio Juan cuando dice que era como un leopardo que tenía boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Entonces la descripción a esta primera frase dice, representa el horror de la obra de persecución de parte del gobierno romano pagano del tiempo o en los tiempos de Juan. Estúdiese bien, dice aquí el comentarista, el capítulo 7, que narra el sueño de Daniel acerca de las 4 bestias, o sea, los 4 grandes imperios mundiales. O sea, estaba hablando de 4 imperios mundiales, o sea, poderes humanos, poderes políticos, gobiernos. Bueno, en ese entonces eran reyes también, donde sabían o ellos aplicaban una frase, el triunvirato, donde se aliaban, se asociaban grupos, 2 o 3 personas se asociaban para tomar fuerza o poder ante el mundo. Entonces Daniel aquí dice, lo cual en el sueño de Daniel sobre las 4 bestias, dice, son los 4 grandes imperios mundiales. Primero, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Según la narración de Juan, con respecto a la bestia, es un compuesto de las primeras 3 bestias de Daniel, en la cual narró, y ya habíamos leído unos pocos textos, el leopardo, oso y león. Daniel hablaba de 3.
y también de una cuarta. La cuarta bestia de Daniel tenía 10 cuernos. O sea, esa era la visión que Daniel tuvo, según el capítulo 7, que le vamos a leer de Daniel 7:7. Dice en el texto del libro de Daniel, capítulo 7:7. Traduce aquí: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Con respecto a lo que dice en este texto, dice aquí el comentario: notando allí como aquí la palabra hierro, según el verso 7 del capítulo 7 de Daniel, no se compara con ninguna bestia conocida por el hombre, solamente se describe como espantosa, terrible y fuerte. Dice, esta bestia es la misma descrita figuradamente por Juan en el Apocalipsis, en el texto que estamos leyendo sobre el capítulo 3, 1 al 8. Representa al imperio romano. Luego decía, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Eso decía Daniel, interpretaba esos sueños. Es muy diferente, dice, de las otras 3 bestias en varios aspectos, a saber, en su trato de sus víctimas. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. En el hecho de tener 10 cuernos y otro pequeño con ojos como de hombre y una boca que hace fuertes reclamaciones, esta bestia obra resultados desastrosos referente a sus enemigos. Lo que nos decía en el verso 20 y 21 del Apocalipsis 3. Ahí vamos a verle en el verso 20 y 21. El capítulo 13. No. Entonces Daniel 13, 20 y 21. Ya, es Daniel mismo. Ahí nos dice con respecto al 20 y 21. Decía así el texto del libro de Daniel, capítulo 7, 20 y 21. Ahí la otra visión que veía seguida Daniel. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este versículo agrega algo a la razón de por qué Daniel tiene interés especial en la cuarta bestia, el cuerno número 11, que parecía más grande que los otros 10. Ya, esto lo dice el verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Es parte de la visión, la cual no es mencionada, dice, en los textos anteriores. Pero en el Apocalipsis, capítulo 13, verso 7, leíamos. ¿Qué nos decía el capítulo 13 de verso 7 del Apocalipsis? Vamos a ver. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre la tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es lo que dice seguidamente, según el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Pero estábamos prácticamente en el verso 2. Estábamos en el capítulo 2, el capítulo 3, donde decía con respecto a los 4 poderes, grandes imperios mundiales, la cual era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.
Decía el comentario, así es que sin duda esta bestia, la cual reveló Juan, o sea, ya él la reveló, representa al Imperio Romano como la primera, o sea, el poder mundial que ya se ejecutó y que aún todavía sigue ese imperio, todavía está demandando. La cual decía, esta bestia puede representar a toda forma política de opresión contra la iglesia del Señor, pero sin duda en el tiempo de Juan fue el Imperio Romano, según la primera frase del versículo 2, capítulo 13 de Apocalipsis, donde decía la bestia. Ahora, luego dice, y el dragón, a la cual le dio, dice, autoridad. Vamos a repetir el texto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Entonces aquí comenta sobre el dragón, la cual le dio autoridad. Dice, el diablo está detrás de toda persecución de parte de los incrédulos, dice. Los gobiernos tienen sus propósitos buenos, pero el diablo los incita a perseguir al justo. Vamos lo que nos dice, en esto nos manda a Romanos con respecto a este comentario acerca del poder que le dio el dragón a esta otra. Romanos 13, 3 y 4. Capítulo 13 del libro de los Romanos, 13, 3 y 4. Libro de los Romanos, capítulo 13, verso 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, en la ley, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo ya describía en cuanto a la iglesia, en este caso la iglesia del Señor en Roma. Pues el deber como cristiano, pues es hacer el bien, ya sea en la presencia de Dios y también en la presencia de la sociedad. Con esto, cuando nos manda este texto, era de lo que nos decía la segunda frase del capítulo 13, en cuanto al verso 2. Cuando dice que el dragón le dio autoridad. Decía el comentario, los gobiernos tienen sus propósitos buenos. Pero según Romanos 13, ¿qué dice? Pero el diablo siempre los incita a perseguir al justo, o ir en contra de la justicia. No, claramente que el cristiano ya estamos sujetos a Cristo. Ser sujetos a cumplir sus leyes, tanto terrenales y espirituales. Ahora, dice, por ejemplo, el verso 3 del capítulo 13, 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
esta bestia tenía gran durabilidad. Puede haber referencia aquí a la persecución en los tiempos o en aquellos tiempos de Nerón, que cuando murió más tarde revivió, o sea, dice revivió, no aquel que murió, sino revivió, o sea, se pasó en la forma de otra persona que fue bastante cruel también en contra de la verdad, que se llama Domiciano. Es la persona cuando dice, vuelvo a comentar, esta bestia tenía gran durabilidad. Puede haber referencia aquí a la persecución de Nerón. Recordemos que Nerón también fue un hombre malo, perseguidor de la justicia, que cuando murió Nerón, más tarde revivió y se presentó en la persona de ¿qué? De Domiciano. O sea, él tomó luego el poder de Nerón, porque él ya había muerto. Otro gran emperador, o sea, eran emperadores, poderes políticos fuertes, emperador, perseguidor de los santos, y eso fue así, hermanos, que la iglesia ya era perseguida, según los comentarios o la revelación de Juan, la cual él ya tuvo que experimentar las grandes persecuciones del pueblo de Dios. Leíamos el verso 3, como dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice, y se maravilló. La siguiente frase en detalle. Dice, los mundanos siempre se quedan muy impresionados del poder político y de la fuerza militar. Bueno, es básicamente, a veces los poderes siempre tienen sus filosofías poderosas para convencer, y a veces la gente se impresiona y nos impresionamos. El verso 4 del 3 de Apocalipsis dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Todo el mundo, dice el comentario, con respecto al verso 4 del capítulo 3, todo el mundo, menos los cristianos, rinden homenaje al dragón. O sea, prácticamente el dragón, podemos decir, es un poder político y religioso en la cual domina a nivel mundial. Y la bestia, porque parecen ser los dos invencibles, o sea, poderes que nadie los puede dominar. Convencen por medio de sus grandes poderes. El hombre desprovisto de valores espirituales adora las cosas del mundo y se entrega a la mundanalidad, O sea, entonces notamos que los poderes, como decía aquí el comentario, invencibles, o sea, tienen poder, por eso dominan al pueblo, tanto político, en la política física y también en la política espiritual, o sea, en asuntos del espíritu. Invencibles, vencen, convencen, tienen poder, ganan fama. Por ejemplo, vemos en el sentido religioso, iglesias que están en contra de la verdad. Así a simple vista se ve que tienen poder para convencer gente. Pero desgraciadamente va la palabra, desgraciadamente, no bajo la gracia, sino bajo la desgracia. O sea, en poderes espirituales carnales. Y esta es una de las cosas la cual tiene el poder, pues Satanás. Satanás tiene poder para convencer también. Como decía aquí el comentario, el hombre desprovisto de valores espirituales, o sea, de poco conocimiento, falta de conocimiento de las reglas divinas o de las leyes divinas, entonces va a ser cosa fácil. Y ha sido cosa fácil, porque de aquí también
todos y cada uno salimos de esta entrega al mundo. Se entrega a la mundanalidad. Para él no hay como las cosas del placer carnal. Y eso prácticamente nosotros podemos ser testigos de todo lo que hay o éramos en el mundo, cosas de placeres. Y esto es lo que dice para el incrédulo. Para él no hay como las cosas del placer carnal. Para él son las cosas que durarán indefinidamente. El pecado reina en él. O sea, ¿cuál es el que vence aquí? ¿Cuál es la bestia que está manejando todo esto en la mundanidad? Satanás. Esto se figura entre los sueños que vio Daniel y la cual Juan lo dice también en el Apocalipsis, a los poderes políticos que gobiernan este mundo, tanto religiosos y físicos, o sea, poderes políticos. Recordemos algo de lo que acontece, por ejemplo, en los países. Los poderes, los grandes gobiernos quieren dominarle a toda costa al pueblo a través de la maldad, la toman como fuente, dice, de ganancia la maldad. No le importa derramar sangre, matar gente por cientos, con vez de ganar el poder. Entonces son poderes satánicos. Y a esto, hermanos, la iglesia tuvo que cruzar tribulaciones, guerras de los enemigos, porque persiguieron a la iglesia del Señor. Luego dice, estábamos en el 4. También dice en el 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y le adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es lo que nos decía, el poder de este mundo, Satanás, es el que gobierna, y el que lo vive, dice, está bajo el poder de Satanás en cuanto al pecado. Eso nos decía claramente el 6:12 del libro de los Romanos. También vamos a leer este texto del libro de los Romanos, capítulo 6, verso 12. Dice en este texto del capítulo 12 del libro de los Romanos, ¿qué les decía el apóstol Pablo ya a la iglesia en este caso? Él exhortaba, les decía, hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es, hermanos, que prácticamente para hacer una énfasis entre lo que está bajo pecado y también entre lo que hemos logrado liberarnos del pecado, por la gracia de Dios. O sea, ya Pablo les dice, hermanos, pues ya todo lo que estaba en otro tiempo bajo el poder de Satanás, que es el pecado, ahora, hermanos, deben hacer morir. Vivamos a la piedad, vivamos conforme las reglas o la ley de Cristo. Luego tenemos el versículo 5 de Apocalipsis 13, verso 5. Ahí decía luego, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué nos dice aquí el comentario con respecto al capítulo 3, verso 5? Las frases se le dio, según el verso 5 del capítulo 13, dice, se le permitió. Indican que hay un poder aún más grande que el de la bestia. Dios reina en los asuntos humanos y en su providencia controla todo, permitiendo cosas según su sabiduría, su paciencia y su propósito. La bestia hablaba, dice, blasfemias.
Vamos a ver lo que nos dice, este también lo dice, vio Daniel en su sueño, en el capítulo 8, 11, vamos a ver en el capítulo 7 del libro de Daniel, que habíamos visto un poco, unos 3 o 4 textos que vimos. Ahora le vamos a ver el 8, verso 8, verso 11 y 20 de Daniel. El capítulo 7, verso 8. Ahí dice en el verso capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba, dijo Daniel, acerca de los sueños que él obtuvo, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Dice el comentario con respecto a este texto. La interpretación concerniente a este otro cuerno pequeño, dice, se trata en los comentarios del versículo anterior. Algunos, dice, han dado comentarios, en este caso, uno lo pone entre paréntesis, los premileniaristas, diciendo que el cuerpo pequeño representa al anticristo. Mencionado en las primeras cartas de Juan, eso lo hemos leído siempre, donde habla del anticristo, en la primera carta, primera de Juan 2:18. Según el premileniarista, se representa al anticristo. También a esto aplican. Dice que según ellos es una persona del tiempo, del fin del mundo, y a quien Jesucristo destruye en su venida. Eso es lo que los comentarios según el hombre, o sea, en este caso, una secta premilenialista, que el cuerno pequeño da como referencia a cierto emperador romano del siglo I. Ahora dice, el cuerno pequeño de este versículo no es aquel, dice aquí el comentarista. Con respecto a estos 3 cuernos, dice, véanse los comentarios. Vamos a ver lo que nos dice en el verso 11, 12 del mismo libro de Daniel, en los versos del capítulo 7, 11 y 12. Dice ahí el texto: y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Luego dice, habrá una reestructuración o fase final del Imperio Romano con una proyección histórica de carácter escatológico, dice aquí el comentarista con respecto a este verso de 7:11. Y el verso 12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Cada imperio de los primeros 3, aunque históricamente pasados, en espíritu todavía viven en el cuarto, que es el romano, dice aquí el comentarista, según la visión del verso 2 de Daniel, capítulo 7. Es lo que nos mandaba aquí el Apocalipsis, capítulo 13, verso 5. Donde decía, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Dice luego, 42 meses, o sea, ahorita estamos descifrando el verso 5 nada más del capítulo 13 de Apocalipsis. Todavía estamos recién en el número 5, verso 5, son 18 textos.
Dice el periodo de opresión, o sea, con respecto a los 42 meses. El periodo de opresión y persecución de parte de la Roma pagana, que nos decía también, esto nos decía en el 11.2, también en el sueño de Daniel, 11.2, ¿qué nos decía? No, perdón, de Apocalipsis 11.2, parece que le leímos, pero vamos a volverle a leer. Apocalipsis 11.2. Hay una aquí en Apocalipsis 11.2. Aquí dice, vamos a leer desde el 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí también lo relata, o sea, la frase donde dice el Apocalipsis 7, capítulo 13, 5. 42 meses, o sea, son términos simbólicos que se puede decir en tiempo definido, no exacto, 42 meses. El periodo de opresión y persecución de parte de la Roma pagana, es lo que vimos ya en el Apocalipsis 11.2. Ahora vamos a verle también, esto ya fue una profecía pues dada de Daniel también, eso lo dice con respecto al mismo caso de lo que ya hemos leído 11.12, también lo dice en Daniel 7.25. Era con respecto 7.25, donde nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, un poder que se fue en contra de la justicia de Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién era este? Por ejemplo, habíamos visto en el verso 4 o 5 fue de Domiciano, el que sustituyó al que fue muerto, Nerón. A Nerón reemplazó Domiciano, o sea, otro poder, por eso dice que revivió, o sea, fue el poder cruzado a otro hombre igual, malo, fuerte, perseguidor de la justicia. Por eso dice en una palabra figurada, revivió ese poder malo en esa persona, o sea, se manifestó, se caracterizó en este hombre, cual es Domiciano. Eso es lo que dice también aquí. Domiciano. Dice aquí con respecto al comentario de Daniel 25 que leímos. Domiciano en particular se dedicó a hacer cambios en el gobierno republicano y a su favor dictatorial, o sea, era un poder dictatorial, como aquellos gobiernos actuales en la tierra. Hacen leyes, hacen y deshacen leyes, en algunas contra la justicia, para dominarle al pueblo. Como dice aquí, Domiciano en particular se dedicó a hacer cambios en el gobierno republicano y a su favor dictatorial, o sea, conforme a sus propósitos, y no según la justicia de Dios. Cambió los nombres de 2 meses por septiembre y octubre, o sea, para mirar cómo el hombre hace sus propias leyes, lo que nos dice, ya hemos visto hecho sus propias leyes. Por ejemplo, eso nos dice, hemos tenido mucho que decir o leer y releer lo que nos dice Mateo 15.
enseñan mandamientos, leyes, como de tanto en el sentido religioso y también político, terrenal. Hacen sus propias leyes para aplicarle al pueblo. Este hombre fue así. Hizo sus propias leyes conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Dice, cambió el tiempo también, a sus 2 meses le cambió por otro nombre, para honrar, dice, el mes de su ascenso al trono y el de su nacimiento. O sea, en este cambio hizo él, como dicen, hay de las historias de, por ejemplo, de hombres que lucharon, por ejemplo, la batalla de Pichincha, la liberación de Guayaquil, hombres poderosos que hicieron y tomaron así Domiciano y ahora lo ponía en los hombros de las naciones. ¿Para qué? Para que le adorasen o recordasen ese tiempo donde tomó poder Domiciano, según el cambio aquí o el comentario. Dice, cambió los nombres de 2 meses, como septiembre y octubre, para honrar el mes de su ascenso. O sea, cuando él cogió el trono, después de Nerón. Y el de su nacimiento, o sea, conspiró también con su fecha de nacimiento y lo tomó como un dios. Y esto lo aplicaba a las naciones. Tenían que venerar. Dice, pero la expresión, dice, con el comentario del verso 25, de 7 de Daniel 25, pero la expresión de los tiempos y la ley puede indicar sencillamente el arrogarse la persona con autoridad, o sea, tomarse como fuente de ganancia una autoridad, o dictar una ley, como si fuera Dios mismo, o sea, por eso es que eran leyes dictatoriales, y el pueblo tenía que venerar esos días. Lo tomaban como un Dios mismo, dice aquí el comentarista. Vemos que la expresión, él muda los tiempos, o sea, hizo cambio, las edades. A ver, en 2.21, 2.21, veamos lo que nos dice Apocalipsis 2.21. Nos decía aquí,